Buen día, jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta semana número 17 en el ciclo 2019-2. Temas a trabajar. Bueno, esta vez se va a ver en la primera parte algunos ejercicios con el tema de interpretación de gráficos y tablas estadísticas. Sí, en realidad ahí es solamente la interpretación, no es que vamos a hacer estadística en sí. Luego, en la segunda parte, bueno, vamos a ver algunas aplicaciones con situaciones deportivas y lo último sería lo correspondiente a suficiencia de datos. Comencemos con el problema número 1. Problema número 1. En el siguiente gráfico se representan los datos acerca de los gastos mensuales que destina una familia teniendo un ingreso mensual de 3.500 soles. Ahí tenemos el gráfico, ¿no?, de los gastos. Si el ahorro mensual es de 500 soles, determina el gasto destinado a la vestimenta. Bueno, entonces, ojo, que nos están pidiendo lo correspondiente al gasto, ¿no? Pero en el dato inicial nos están indicando que sus ingresos mensuales es equivalente a 3.500. Entonces vamos a poner acá, ingreso. El ingreso de la familia es de 3.500 soles. Pero en la parte de acá abajo nos hablan con respecto a su ahorro. Bueno, entonces el ahorro, ¿cuánto va a ser el ahorro? El ahorro dice es 500 soles, ¿ya? Entonces el ahorro es 500 soles. Bien, pero el gráfico que nos están dando es lo correspondiente a sus gastos. Entonces, ya de aquí podemos deducir cuánto va a ser su gasto total, ¿no? Entonces el gasto total es, si sus ingresos es de 3.500 y el ahorro 500, entonces su gasto total es de 3.000. Bien, si eso es 3.000, ojo lo que nos piden. Nos dice cuánto va a ser el gasto que va a estar estimado para la vestimenta, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces si nos fijamos aquí, hay una separación, ¿no? Los gastos están siendo separados en alimentos, educación, transporte y vestimenta. Pero lo que tenemos claro aquí es lo correspondiente a alimentos. Alimentos es un total de 24%. Bien, pero ahora creo que podríamos averiguar cuánto va a estar destinado para educación, o más que cuánto, qué porcentaje, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer aquí la comparación. Resulta que si el gasto total es 3.000 soles y ese 3.000 va a representar el 100%, entonces la pregunta sería, ¿qué porcentaje va a representar estos 900? Entonces, X va a ser igual a 900 por 100%, todo esto sobre 3.000. Bueno, se va 1, 2 ceros por acá. Después se va aquí otro 0 y en realidad nos va a quedar un total de 30%. Bien, entonces ya podemos deducir, ¿no? Ya podemos decir qué cosa. Que esto en realidad está representando un 30%. Lo de acá está representando un 24%. Entonces, entre los dos ya van 54. Como esto es 54, entonces va a faltar 46. Pero como esto es A y esto es A más 10, entonces al ser A más 10 sería de esta manera. A más 10 más A debe de darme igual a 46. Entonces 2A debe de ser igual a 36. Por lo tanto A ha de ser 18. Entonces si A vale 18, esto indica que para transporte va a ser un 18%. Y para lo que es la parte de vestimenta va a ser 18 más 10. 28%. Y eso es justo lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces de acá vamos a calcular cuánto va a estar destinado para vestimenta. Para vestimenta sería igual a 28%. ¿28% de quién? De todos los gastos. ¿Y cuánto es todos los gastos? Bueno, todos los gastos es igual a 3.000. Entonces sería 28% de 3.000. Recuerden que el porcentaje lo podíamos dar su representación fraccionaria, sería 28 entre 100 por 3.000, ¿no? ¿Y cuánto nos va a quedar 28 entre 100 por 3.000? Eso quedaría un total de 840. Y 840 se encuentra en la alternativa A. Problema número 2.
Materiales Sandoval, dedicada a la venta de materiales de construcción, muestra en el siguiente gráfico las ventas en miles de soles de los 4 primeros meses del año de 2 de sus tiendas, ¿no? Ahí tienen ustedes el gráfico. Se desea saber la venta total de ambos locales durante el primer trimestre. Eso es 1. Y 2, en el primer cuatrimestre, ¿cuál de los locales vendió más? Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, salvo que aquí hay que hacer una precisión, ¿ya? Por favor, hay que cambiar aquí al momento de hacer el gráfico, se ha obviado una parte decimal, ¿ya? En realidad esto no debió de haber sido 26, sino esto es 26,9. Este otro 23 debe de ir 23,7. Este otro 22, esto en vez de 22 es 22,7. Por acá el 21 debió de haber salido el 21,1. Luego el 19 que aparece acá es el 19,3. Y el último, el 17, debió de haber salido 17,3, ¿no? Parece que al momento de convertir esto, o sea, no ha salido esa parte decimal. Entonces consideremos de esa forma, ¿no? Para que haya alguna clave. Ahora sí, entonces dice que las barras pintadas corresponden a Miraflores, ¿no? Ahí está, en enero, febrero, marzo y abril, porque nos hablaban de los 4 primeros meses. Y las barras sin pintar corresponde aquí a Los Olivos. Pero las ventas están en miles de soles, ¿ah? Por ejemplo, esta barra de acá en Los Olivos está llegando a 26,9. Pero esto está en miles, es decir, estos tendríamos que multiplicar por 1000. Y eso saldría un total de 26.900, ¿no? Bueno, entonces eso quedaría, ¿no? Todos estos resultados al final se tendría que multiplicar por 1000, ¿no? Por eso es que cuando hagamos el cálculo se van a dar cuenta que acá nos va a salir decimal, pero cuando lo convirtamos a miles de soles ya saldrá esta parte entera. Bien, ahora sí, empezamos con la primera parte. En la primera parte nos estaban pidiendo la venta total de ambos locales durante el primer trimestre. Primer trimestre se está refiriendo a los 3 primeros meses, ¿no? Entonces vamos a poner acá en el primer trimestre. Primer trimestre, a ver, venta total. En el primer mes. Bueno, en el primer mes de enero, ¿no? En enero, en Miraflores es 19,3. Más, y ahora en Los Olivos es 21,1. Eso es lo correspondiente al mes de enero. Bien, en el segundo mes, que es febrero, en Miraflores es 23,7. Entonces sería acá 23,7. Más, allá, igualito en febrero, ahora en Los Olivos va a ser 21,1. Entonces 21,1. Más, ahora lo que va a ocurrir en marzo. En marzo, en Miraflores es 22,7. Más, ahora de Los Olivos. Los Olivos en marzo es 17,3. 17,3, ¿no? Entonces ahí está, sería 19,3, 21,1, más 23,7, más 21,1, más 22,7, más 17,3. Si nosotros hacemos la suma respectiva, nos va a quedar un total de 125,2. Pero como las unidades nos decía que estaban en miles, entonces esto sería miles ¿de qué? De soles. Pero si esto es miles de soles, tendríamos que multiplicarlo esto por 1000. Si nosotros lo multiplicamos todo esto por 1000, ¿a qué va a ser equivalente? Eso va a ser equivalente a 125.200, ¿no? Entonces eso es igual a 125.200. Bien, ahora en la parte 2 nos está diciendo, ¿no? En el primer cuatrimestre del año, o sea, estamos hablando de enero, febrero, marzo y abril, dice, ¿cuál de los locales vendió más? Bueno, entonces vamos a hallar, dice, ¿cuál de ellos ha vendido más? Bueno, entonces tendríamos que averiguar, en este caso, por ejemplo, para Miraflores. Muy bien, entonces vamos a averiguar para cada una de estas tiendas, ¿no? Miraflores. A ver, si observamos aquí en Miraflores la parte pintada, ¿no? En enero es 19,3. Más. Ahora, el otro sería en febrero 23,7. Entonces sería 23,7. Más,
En marzo sería 22,7. Y en abril sería 19,3, ¿no? Allá, este de aquí es un 9, vamos a colocarlo acá. Este de aquí es un 9, entonces sería 19,3, ¿no? Entonces 19,3 más 23,7 más 22,7 más 19,3. Bueno, eso nos va a salir 85 exactamente. Bien, pero recuerden que están en miles de soles, ¿no? 85.000 entonces sería. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a colocar acá miles de soles. Bien, ahora averiguemos en los olivos. Los olivos sin pintar. En enero es 21,1. 21,1 más. En febrero va a ser también 21,1. Entonces 21,1 más. En marzo es 17,3 más. En abril sería 26,9, ¿no? Entonces acá sería un total de 21,1 más 21,1 más 17,3 más 26,9. Eso va a salir 86,4. 86,4 miles de ¿qué? Miles de soles. Muy bien. Ya, pero nos estaba diciendo cuál de ellos va a vender, de los locales vende más. Entonces, este de aquí es el que vende más. Ya, entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería, pues, ¿no? En la parte 1, la venta total de ambos locales será 125.200. Y en la parte 2, el que vende más es los olivos. Así es que, como este de aquí es el que vende más, entonces eso quedaría la alternativa A. Problema número 3. En el gráfico se indican los resultados obtenidos en una encuesta realizada a un grupo de aficionados al fútbol con la finalidad de determinar la popularidad de los equipos que intervienen en el torneo. Ahí tenemos el gráfico. Pero ojo que en esta parte es la distribución de los hinchas del equipo A por sectores socioeconómicos. Bien, dice, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Bueno, acá vamos a considerar también otra pequeña precisión, ¿ya? Más que nada para la parte 2 y para la parte 3, debía de considerarse también parte de este dato de la pregunta número 1, ¿no? De la afirmación número 1. Así es que creo que para mejorar vamos a quitar este número 1 que está apareciendo acá y bueno, vamos a colocar de la siguiente manera. Por este lado mejor vamos a ponerle 1 y aquí vamos a poner el inicio de esta oración, ¿no? Y acá le podemos poner 2 puntos para poder analizar, ¿no? Entonces dice, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Si de los encuestados 294 son mujeres que son hinchas del equipo A, entonces, a ver, 1, de los encuestados 115 son hinchas del equipo D. 2, no es cierto que 220 encuestados son hinchas del equipo C. 3, es falso que se tiene 150 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Entonces, ojo, estas 3 afirmaciones que vamos a analizar, aparte de estos datos, ahora estamos dando como dato general que esto se cumple, ¿ya? Bien, entonces empecemos aquí con la primera afirmación. La primera afirmación. ¿Qué será la primera afirmación? A ver, recuerden que como dato general dice que de los encuestados 294 mujeres son hinchas del equipo A. Pero entonces tendríamos así. Si las mujeres del equipo A son un total de 294, entonces tendríamos 294 va a representar ¿cuánto? A ver, acá es 7,5 más 15 más 12,5, que es del equipo A, nos va a salir un total de 35. Así es que 294 mujeres representan el 35% de los hinchas del equipo A. Entonces, todos los hinchas del equipo A obviamente van a ser el 100%. Entonces, a partir de esto yo puedo hallar cuántos van a ser el total de hinchas del equipo A. Entonces, por regla de 3, aquí el total de hinchas del equipo A va a ser igual a ¿cuánto? Eso de ahí va a ser igual a 294, todo esto multiplicado por 100, dividido entre 35. Bueno, entonces al hacer esas operaciones nos va a salir 840. Es decir, la cantidad de hinchas del equipo A es igual a 840. Bueno,
Esto es el dato que vamos a considerar para los otros 3. Entonces, ahora sí podríamos contestar la primera afirmación. ¿Qué va a ser? ¿Verdadero o falso? Según esto, nos están preguntando que 115, si de todos estos 115 son hinchas del equipo D. A ver, ¿será verdadero o falso? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos, estos hinchas del equipo A son 840. Pero si vamos al gráfico, los hinchas del equipo A van del 5% al 47%. Es decir, ellos representan un 42% del total. Bien, pero como nosotros queremos para el equipo D, entonces la cantidad de hinchas del equipo D vamos a ponerle justo D. Pero fíjense en el gráfico que ese D va de 94 a aparentemente 0%, que sería también el final, o sea el 100%. Es decir, acá habrá un 6%. Entonces el D representa el 6%. Bien, entonces aplicando nuevamente regla de 3, vamos a tener que D es igual a 840 por 6 sobre 42. ¿Y cuánto saldría todo esto? Bueno, eso nos va a quedar igual a 120. Bueno, entonces ya podríamos decir que esta primera afirmación de hecho que va a ser falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque según la afirmación nos decía que debían de ser 115 y acabamos de determinar que es 120. Segunda afirmación. En la segunda afirmación nos dicen que no es cierto que 220 encuestados son hinchas del equipo C. Bueno, entonces nuevamente, si nos trabajamos con el dato anterior, vamos a tener que 840 representa el 42%, ¿no? Que son los hinchas del equipo A. Como ahora nos pide el equipo C, bueno, entonces la cantidad del equipo C vamos a llamarle C. Ah, pero el equipo C es del 83% al 94%, o sea, estamos hablando ahí de un 11%. Entonces, si colocamos acá un 11%, bueno, entonces nuevamente, regla de 3. C va a ser igual a 840 multiplicado por 11 dividido entre 42. 840 por 11 entre 42 nos va a quedar 220. Bueno, entonces la cantidad de hinchas del equipo C va a ser 220. Y acá efectivamente es 220. Ah, pero nos está diciendo no es cierto. Bueno, por lo tanto la afirmación tiene que ser falsa, porque sí es cierto que es 220. Tercera afirmación. Tercera afirmación, a ver, vamos a analizar así. Nos preguntan ahora, dice que es falso que se tiene 150 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Allá nos piden de la clase baja que son hinchas del equipo A. Esta vez el gráfico a considerar sería aquí. Nos pide de las mujeres de clase baja con respecto a los varones también de clase baja, aquí. Bueno, pero como nos pide lo demás, porque acá dice es cierto, es falso que 150 varones son más que las mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Entonces, como nos pide esta diferencia, de una vez podríamos trabajar con el porcentaje en la diferencia. ¿Cuánto va a ser el porcentaje ahí en la diferencia? Resulta que los varones o los hombres en clase baja son 30%. Y las mujeres en la clase baja representan el 12,5%. Entonces, como nos está pidiendo la diferencia entre el 30% y el 12,5% será igual a 17,5%. Ah, pero si ese es el 17,5%, ahora ¿qué nos está pidiendo? Ah, nos pide justo cuántos de más, pues no, verificar si es 150 varones más o no de la clase baja que son hinchas del equipo A. Bueno, pero los hinchas del equipo A era 840. Bueno, entonces hay que ver qué cantidad es pues esa, ¿no? Entonces vamos a poner acá la diferencia, ya no en porcentaje, sino en cantidad, sería 17,5% de todos los hinchas del equipo A, que es 840. O sea, esto sale 17,5 sobre 100 de 840. ¿Y cuánto saldría todo ello? A todo eso va a salir un total de 147. Es decir, va a haber 147 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Y no 150. Como acá decía, ¿es falso? Sí, efectivamente es falso, ¿no? Porque de ahí debe de ser 147. Entonces, como proposición nos va a salir que es verdadero.
Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Sería falso, falso, verdadero. Y falso, falso, verdadero se encuentra en la alternativa B.